Ya, a ver. Francesca San Martín, ¿está por ahí? ¿Hasta dónde tengo que leer? Exacto, hasta aquí primero. Ahí. Función logaritmo. Consideremos la función exponencial f de r a los r positivo dada por f de x igual b elevado a x con b mayor a 0 y b distinto de 1. La función anterior es biyectiva y por lo tanto invertible. Como f es invertible, existe y r positivo a los r, tal que y de x es igual a y, si y solo si x igual a f de y igual b elevado a y. Ya, esto de aquí parece una ensalada de letras, pero vamos desglosando un poquito. Ya, la función exponencial es esta, ¿sí? Que la estudiamos hace un rato. Esta función vimos que era inyectiva, ¿sí? ¿Y qué fue lo que dijimos con respecto a la sobreyectividad? ¿Qué es lo que teníamos que hacer para que fuera sobreyectiva? Igualar el recorrido con el dominio. Igualar Perdón, el el codominio con el recorrido. dominio, ¿cierto? O sea, restringirla, ¿cierto? A este conjunto. Eso mismo. Y este conjunto, el conjunto de los reales, Positivo. positivo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Fíjense, estamos dando la función exponencial con su codominio igual al recorrido, ¿ya? Entonces es invertible, porque es biyectiva. ¿Y cuál era la gracia de la inversa? ¿Se acuerdan? Si f de x era igual a y, el x era igual a ¿qué cosa? Ahí. No. A la inversa de f evaluada en y. ¿Sí? Esa era la gran característica de una función inversa. Si nosotros teníamos f de a igual a b, la inversa cumplía a igual a f a la menos 1 de b. ¿Sí? O dicho de otra forma, si la función me transforma el a en el b, la inversa hace lo opuesto. O sea, me transforma el b de vuelta al a. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Como es invertible, existe esta, que en realidad es la inversa de f. ¿Sí? Si la f va de r en r+, la inversa, ¿de dónde en dónde va? De los reales positivos a los reales. Al De revés, R ¿cierto? a R a la menos 1. No. La f va para allá. La inversa siempre va para... Va de los Los reales reales. positivos a los reales. Ya. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Ya? Y aquí estamos dando la condición de la inversa solamente. ¿Sí? Si les molesta la g, llamen la f a la menos 1. ¿Sí? F a la menos 1 de x es igual a y, sí, solo si x igual a f de y. ¿Ya? Entonces, con esto, nosotros vamos a definir una nueva función, que es la función inversa de la exponencial, que se llama Logaritmo. función logaritmo en base b. ¿Ya? ¿Cómo se escribe? Se escribe de esta forma. Y igual al logaritmo en base b de x. ¿Sí? Y como es la inversa, tiene que cumplirse esa igualdad. ¿Sí? O sea, si ustedes dicen y igual al logaritmo en base b de x,
ustedes si despejan el x, les va a quedar el b elevado a i. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden hacer la semejanza con la definición del logaritmo del colegio. ¿Cuánto valía el logaritmo en base 2 de 8? ¿Se acuerdan? 3. ¿Por 3, qué? porque 2 elevado a 2 3 elevado a 8. Exacto, ¿cierto? Esto es 3 porque 2 elevado a 3 es 8. ¿Sí o no? Sí. Ya, pues. Y es igual al logaritmo en base b de x. ¿Qué debería cumplirse entonces? Que b B, elevado a i sea x. ¿qué es lo que escribí acá? ¿Sí o no? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo, es la misma definición del logaritmo, pero con variables, ¿sí? No con números. ¿Ya? Entonces, primero que todo, el dominio de esta función. ¿Cuál era? Los reales. No, Los reales positivos. Reales los positivos. reales positivos, ¿cierto? Y eso es así porque es la inversa de la exponencial. ¿Sí? El logaritmo no lo vamos a poder definir para reales negativos o para cero. Ahí está bien. ¿Cuál es el recorrido de la exponencial? O sea, de la función Todos los logarítmica. reales. Todos los reales, ¿cierto? En este caso, esto es el codominio y también es el recorrido, porque la función es una inversa. ¿Qué pasa si evaluamos en 1? ¿Cuánto vale el logaritmo en cualquier base de 1? 0. ¿Por qué? Porque cualquier Porque número elevado a 0 da 1. Exacto, ¿cierto? Porque b elevado a 0 siempre da 1. O sea, todas pasan por 1,0. Eso dice esta propiedad. Todas pasan por ahí. ¿Sí? Y veamos cómo son las gráficas. Si eso también a nosotros nos interesa bastante. Vámonos a profe, ¿cómo se llama el programa que usted usaba para la gráfica? el GeoGebra. Es una página. Está en. Pero se puede descargar igual en la Play Store. No lo sé. Yo me meto a la página. La verdad nunca me lo había preguntado. ¿Sí? Ya, entonces, por ejemplo, logaritmo en base simplecita, 2 de x. Listo, ahí está la gráfica. ¿Sí? ¿Por qué punto tiene que pasar sí o sí, habíamos dicho? Por El 1. Por el 1,0. ¿Sí? Los puntos tienen dos coordenadas, 1,0. ¿cierto? Fíjense que justo pasa por el 1,0. El dominio, ¿cuáles son los valores de x que puede tomar? Los reales positivos sin incluir el 0. Exacto, ¿cierto? Fíjense que la curva se empieza a acercar al eje Y, pero nunca lo va a tocar. Si yo hago zoom, ¿sí? Estas dos cosas se apegan tanto como uno quiera, por así decirlo, pero no se juntan, ¿cierto? Entonces el 0 no es parte del dominio. El recorrido, ¿cuál era? Habíamos dicho. Los reales. Los reales. Todos los Reales. reales, ¿cierto? Y eso, Profe, me ¿por qué? surgió una duda. Dígame. Como pueden ser todos los reales positivos sin incluir el 0, el 0,1. Como el 0,1. Porque dijimos que X podía ser todos los reales sin incluir el 0. Todos los reales positivos. Eso. ¿Sí? Pero el 0 también. No, el 0 no. Puede O ser sea, 0. del 1 para arriba. No, no es del 1 para arriba, es del 0 para arriba, pero sin incluir el 0. Es esto.
Y puede ser cualquier valor positivo, pero no 0. Y puede ser 0,00001, pero no 0. ¿Ya? ¿Y qué se observa de la gráfica? ¿Es creciente o decreciente? ¿O ninguna? Creciente. Creciente, Creciente. ¿cierto? Ya, y si yo la comparo, por ejemplo, con logaritmo en base 3 de x. Ay, no me gustó el color. Ya, no importa. ¿Qué es lo que se observa? Que es más pequeña del 1 hacia adelante. ¿Cierto? Del 1 en Es, adelante es es más chico. decreciente en comparación a la anterior. No, es creciente igual. A ver, vamos a poner otra más y voy a copiar la imagen. Ahí. Y ahí está la gráfica que acabo de demostrar. Esta era la que está con azul y igual logaritmo en base 2 de x. La que está en plomo era y igual al logaritmo en base 3 de x. Y la otra es y igual al logaritmo en base 4 de x. ¿Sí? Todas pasan por este punto, ¿sí? Que es el 1,0, habíamos dicho. ¿Sí? Ya, y ahora, de aquí en adelante, olvídense de Profe, esta parte. cuando sea, por ejemplo, el logaritmo, no sé, de base 11, ¿ya va a pasar el eje X hacia abajo? ¿O nunca lo No, va nunca lo va a a pasar. llegar? Va a ser una cosa así, pero nunca lo va a pasar. ¿O nunca va a llegar al ras? No. Gracias. Logaritmo en base a 1.000.000 puede ser una cosita así, pero nunca lo va a pasar. ¿Sí? Y entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que se observa? Olvidándose de esta parte. ¿Qué pasa a medida que voy aumentando la base? Se va Disminuye en su. Vive su curvatura. ¿Cómo se llamaría? En su resultado. Disminuye Disminuiría simplemente. en y. Se hace más chica. ¿Sí? O sea que nosotros podríamos decir esto. Podríamos decir logaritmo en base 2 de x es siempre mayor que logaritmo en base 3 de x si el x es mayor que 1. Eso podríamos decir, por ejemplo. ¿Sí o no? Claro. Sí, pues, Nos olvidamos de esta parte y de ahí para allá el logaritmo en base 2 es más grande que el logaritmo en base 3 porque está más arriba. Y es más grande que el logaritmo en base 4. ¿Dónde estará el logaritmo natural? Más arriba del logaritmo en base 2. ¿Más arriba? Más abajo, porque ¿Más es más abajo? grande el número. En base 10 el logaritmo natural, ¿cierto? No. ¿El logaritmo natural qué base tiene? paso. Pero No, tampoco. ¿En serio no saben cuál es la base del logaritmo natural, chiquillos? Euler, El Euler, ¿cierto? ¿qué? El logaritmo natural es el logaritmo en base e. Donde e, ¿cuánto vale? El número de No, ni Euler. idea.
No lo había ni escuchado, profe. Según mi calculadora, profe, vale 2,71 y fracción. Eso. No, 2,71, 82, 81. 71, 72, 81, 80, o 71, bueno, algo así era. 71, 82, 81, 82. Ah, ya. Así, casi. ¿Ya? Ese número, el próximo año, cuando trabajen harto con ecuaciones diferenciales, ahí les va a aparecer a cada rato. Porque es como la tasa de crecimiento perfecta de un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, por ¿Termina ahora, ahí termina en el 2 o infinito no, después 81, 82? es ¿El un periódico? número, no, tampoco, es un irracional. Es como el pi. Es un número con infinitos decimales que no, nunca se repiten. ¿Ya? Entonces, si es ese valor, ¿dónde deberá estar? Pensando del Entre uno el azul y el plomo. exacto, ¿cierto? Debería estar como por aquí. ¿Ya? Vámonos, ahí está. Y igual al logaritmo natural de x. ¿Y dónde estará el logaritmo en base 10? Abajo del rojito. Más abajo del logaritmo en base 4, ¿cierto? Ahí hay dos que las hice yo, y las otras son las que me hizo el GeoGebra. Ya, entonces, eso Quedan pasa. igualitas, profe. Igual de derechita, ¿cierto? Ya, y de eso es para allá, del x a la derecha, o sea, x mayor que 1. ¿Qué pasa hacia la izquierda? ¿Cuál es más grande? Lo contrario. El menor. ¿Va a ser decreciente o no? Va a ser decreciente con respecto a Logaritmo. la base. O sea, no es decreciente, es al revés. ¿Sí? Pasa por encima, o sea, la que es más grande es la que tiene mayor base. Mayor base. ¿Sí? O sea, aquí mientras más grande la base, más arriba pasa. Eso estamos diciendo. ¿Sí? Eso para atrás del 1. ¿Ya? Ahora, fíjense que en este caso lo que estamos considerando es que las bases son mayores que 1. Todas las bases que probé aquí son mayores que 1. El 2, el Euler, el 3, el 4, el 10, ¿sí? Son todas mayores que 1. Pero ¿qué pasa si le coloco una base menor que 1? Olvidémonos de esas tres. Por ejemplo, una base... ¿Un medio puede ser? Ya no va a estar antes del 1, así que no va a pertenecer Es decreciente. O a eso. decreciente. Decreciente, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se invirtió Se invirtió. ¿Por qué punto sí o sí tiene que pasar? por el 1, 1, 0. Por el 1,0. 1,0. Ya, logaritmo, pongamos otra base. Vamos jugando. Un tercio. ¿Qué pasó ahora? También es decreciente, ¿cierto? Y ahí pongamos como última para copiarla al PDF, logaritmo en base 1/4. Ya. Quedaron dos rojas que son. Tomémosle una foto. Ya, ahí está. ¿Cómo era?
Este era i igual al logaritmo en base a un medio. I igual al logaritmo en base a un tercio. I igual al logaritmo en base a un cuarto. ¿Sí? Entonces dijimos son decrecientes, ¿cierto? ¿Qué pasa del 1 para la derecha? ¿Cuál es más grande? El verde, Ya, y esa sería la función un medio. que tiene base un medio. Entonces, dicho eso, una que yo graficara por aquí, por ejemplo, ¿qué base podría tener? ¿Tres 3 cuartos? cuartos. Por ejemplo, ¿cierto? 3/4. No, muy clarito ese color. ¿No es cierto? Aquí lo único que nos 7 interesa... octavos. ¿Sí? Ahí. Lo que interesa es que la base sea mayor que un medio, ¿cierto? Mayor que un medio, pero menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Porque si es mayor que 1 va a ser creciente. Exacto, ¿cierto? Ahí ya cambia completamente la cosa y va a ser así. Entonces este podría ser, por ejemplo, alguien dijo 3/4, ¿sí? Bien, 99, 100. exacto. La que tiene base 99 cienavos es una cosa así, crece muy poquito. Ya. O sea, en resumen, después del 1, ganan las que tienen mayor base. ¿Sí? Y antes del 1, ¿cuáles ganan? ¿Cuáles son mayores? Las que tienen mayor base. No, Antes del 1, las que tienen menor. las Perdón. que tienen menor base. ¿Sí? Y todas se intersectan en ese punto. Ya, entonces, con eso queda completado el estudio de la función logaritmo. El resto son todas cosas que dijimos. G es creciente si la base es mayor a 1 y es decreciente si estamos en el 0,1. ¿Sí? ¿Qué pasa con las bases? Las bases más chicas ganan, ¿sí? Esa base es menor que la otra, cuando el X es mayor que 1. ¿Sí? Y las bases más grandes ganan cuando estamos entre 0 y 1. Para, ojo, para cuando las bases son mayores que 1, o sea, en este caso. ¿Sí? Y en este lo acabamos de decir recién. Les queda como ejercicio analizarlo y escribirlo ustedes. Pero ya está listo, casi. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Queda claro? ¿Se entiende, profe? Sí. Y ahora, entonces, vamos a pasar al concepto. Después les subo el PDF de todo eso. El concepto de límite. ¿Sí? Que es un concepto se podría decir que es el concepto fundamental para todo el cálculo. O sea, después de que Newton inventó los límites, se lanzó y inventó el cálculo completo. ¿Sí? Ándale. No, si el tipo era, no sé si Ah, detonado. claro, quizás que se fumó. Ay, no invito. Ah, Ya, como motivación, o sea, para entender un poco la idea de esto, consideremos esta función. ¿Sí? ¿Cuál es su dominio? El dominio de esta función. Todos los reales mayores a 2. tendríamos que reales quitar el 2. Los reales sin incluir el 2. Exacto, ¿cierto? Los reales positivos, sí, pues, ¿no? No, cualquiera. Ah, ya. General. Sí, porque lo único que interesa es que lo de abajo no sea 0. ¿Sí o no?
Sí. Entonces aquí yo puse, notar que el 2 no es parte del dominio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace 0 el denominador. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo le empiezo a dar valores a la x, ¿sí? Que estén cerca del 2? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy el valor 1.7? ¿Qué pasa si le doy el valor 1.8? ¿Qué pasa si le doy el valor 1.9? ¿Qué pasa si le doy el valor 1.95? ¿Qué pasa si le doy el valor 1.99? ¿Qué pasa si le doy el valor 1.9999? ¿Le puedo dar esos valores o no? Sí. Sí, Sí, por cierto, si lo único que Sí, me porque se si toca... no son 2. Exacto. Como que se van acercando cada vez más al cero, pero no sé qué es cero. No, no es al cero. Ah, claro, el denominador se empieza a ir a acercar a 0, pero no es 0. ¿Sí? Claro. Y ahí por el otro lado lo mismo. ¿Qué pasa si le doy el valor 2.1? No, antes de eso. El 2.001. El 2.0001. ¿Sí o no? Ujú. Vamos viendo. A ver si es que... A ver, ¿a dónde dejé la...? Déjenme abrir la calculadora en el computador para ir evaluando la función en todos esos puntos. Ya, ahí definí una función. Y miren, ¿qué pasa si yo le doy el valor 1.7? Por si acaso no estoy mostrando esto porque es simplemente una calculadora. Si ustedes evalúan, les va a dar, lo pueden ir haciendo si quieren, 3.7. ¿Sí? Si ustedes le dan el valor 1.8 a la x, ¿cuál es el resultado en la función? Es 3.8. Vuelvo a repetir, pueden ir haciendo esto ustedes en paralelo, las cuentas. Si le doy el valor 1.9, resultó ser 3.9. Si le damos el valor 1.95, el resultado da 3.95. Después, si le meto el valor 1.99, el resultado es 3.99. Si le meto 2 9 más, 1.9999, que fue lo que escribí ahí, da eso, 3.9999. Si le damos el valor 2.001, el resultado va a ser 4.001. ¿Sí? Y el último que puse en la tablita fue 2.0001. Si meten ese valor a la función, les va a dar 4.0001. 0001. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El 2 no es parte del dominio, ¿cierto? Pero entre todos estos valores, ¿a dónde está el 2? Más o menos, si lo tuviéramos que ordenar. Entre el 1.9999 y el 2.001. Ahí, ¿cierto? Por ahí. Sí.
Ya, pues entonces, ¿qué es lo que pasa con la función? ¿A dónde se acerca? ¿A dónde se acercan estos resultados? A medida que me voy acercando al 2. ¿A indefinirse? No. ¿Al 2? O sea, el X está cerca del 2. Podría Al decir. 4. ¿Y el resultado acerca de quién? ¿Alguien lo dijo por ahí? Ah, claro, sí. ¿Cierto? Al 4. Al 4. Entonces, eso es lo que vamos a escribir aquí. Con rojo, porque es importante. A pesar de que F no está definida en 2, ¿cierto? A medida que uno se va acercando a 2, la función se empieza a acercar a 4, o el resultado. A medida que X se acerca a 2, la función se acerca, o el resultado se acerca a 4. ¿Sí? Aquí si ustedes tomaran, no sé, un 1, muchos 9, los que ustedes quieran, les va a dar 3, muchos 9. ¿Sí? Si toman 2, muchos ceros y al final un 1, el resultado va a ser un 4 con muchos ceros y al final un 1. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de límite. ¿Alguien dijo algo en el chat? Alguien que nos haya escuchado. Ya. Ese es el concepto de límite. Básicamente, ¿a dónde se acerca una función si es que yo me empiezo a acercar a un valor de x? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Solo el concepto. ¿Alguien no lo entendió? Digan algo, chiquillos. No me gusta Sí estar se solo. entendió, profe. Sí, se entendió, profe, se comprendió. Y entonces el concepto de límite estudia esto, el comportamiento que posee una función cuando la variable se comienza a acercar a un valor. ¿Sí? En este caso puse como ejemplo el 2. ¿Sí? Que no necesariamente es parte del dominio de ella. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Una función conocida. A ver, la función ¿cuánto vale f de 1 en esa función? 3. 3, ¿cierto? Ya, y ahora, si yo les pregunto, cuando el x se empieza a acercar a 1, por ejemplo ese, la imagen, ¿a dónde se empieza a acercar? Al 0, 0. No. Por ejemplo aquí, Al estoy cerquita. ¿Al 3. 3? Al 3, ¿cierto? Si yo hago un zoom y tomo Sí. un punto que está más cerca del 1, la imagen, Un poquito ¿no? más cerca del 3. Más cerca del 3, ¿cierto? Si tomo una más cerquita, pero por el otro lado quizás, ¿dónde voy a caer? ¿También? Cerca del 3, pero por el Cerca otro. sí, cerca del 3, pero por el otro lado. Entonces, ese es el concepto. En este caso era más fácil. ¿Por qué? Porque la función estaba bien definida en todas partes. ¿Sí? No como en el caso anterior, que el 2 justo no era punto del dominio. ¿Ya? Pero esa es la idea. Si yo me acerco a un valor acá,
la gráfica se va a acercar, o mejor dicho, el resultado, la variable y, se va a acercar a un cierto valor. ¿Sí? Y aquí viene la definición formal, la definición de límite. Ay, ay, ay. Todas las de la ley. A ver, ¿quién se va a llevar el premiado? Renato, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha ya? Sí. Límite. Diremos que el límite de una función es función de A, subconjunto de los reales, que va a los reales, es L cuando X tiende a X eh, 0 o X0, como sea. X0 sí. X0 sí. Para todo, eh, Dame un segundo, voy escribiendo las letras. Esta es una epsilon. Esta es una delta. Listo. para todo epsilon mayor que 0, delta ¿Qué significa esto? mayor que 0. Existe ¿Cómo? un delta. Ahí sí, ¿cierto? ¿Ya siga? 0 menor que 1. No, esto que Ah, era. no, 0 menor que valor absoluto de x menos x0 menor que delta. Implica que valor absoluto de función de x menos l es menor que epsilon, con x perteneciente a. Ya. Entonces, lo mismo que yo expliqué en palabras antes, se está diciendo acá con lenguaje matemático. En esta parte. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo se va a escribir esto? Como lim. ¿De dónde viene esa frase? De límite, ¿cierto? Límite. ¿Sí? X, flecha x0. ¿Esto qué significa? X implica X0. No. X X tiende. tiende a x0 o x se acerca a x0. ¿Ya? Entonces, se va a escribir el límite cuando x tiende a x0 o se acerca a x0 de esta función es igual a L. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejemplito de acá, ¿qué es lo que podríamos decir? El límite cuando x tiende a 2 o cuando x se acerca a 2 de nuestra función. ¿Cuánto es? ¿A dónde se acerca la función? Habíamos dicho. Al 4. Al 4. A 4. ¿Ya? Eso es. Esa es la notación. Límite porque estamos calculando un límite, o sea, nos estamos acercando a un valor. ¿A qué valor nos estamos acercando? Al 4. No, Al 2. el x se está acercando al 2. ¿Y este 4 qué significaba? Significa que la función se está acercando a ese 4 cuando el x se acerca a 2. ¿Ya? Voy a escribirlo. La función se acerca a 4 cuando x se acerca
A2. Ya, eso significa. ¿Sí? Ya. Ahora veamos la definición. Esta que tiene un montón de conectivos lógicos. ¿Sí? Deberían estar secos en eso. Tuvieron certamen de álgebra hace no tanto. Ahí alguien se rió. Ya, dice, para todo epsilon positivo. ¿Qué significa cuando yo coloco el cuantificador para todo? Y después coloco una proposición. Que se cumple lo siguiente. Tiene que cumplir que para todo es. Exacto, ¿cierto? Filo. O sea, independiente, voy a escribirlo al otro lado, vamos a ir desglosando esto. Espera, ahí está. ¿Ya cierto? Esto dice, significa que independiente del valor que nosotros le demos a epsilon, lo siguiente se cumple, ¿cierto? Sí. Entonces, independiente del valor que se le asigna a epsilon, obviamente positivo, porque ahí es donde estamos definiéndolo, se cumple lo que sigue. Hagamos énfasis. Siempre se cumple lo que sigue, ¿cierto? Eso es el para todo epsilon mayor a 0. El existe un delta positivo, ¿qué nos dice? Existe uno o más. ¿Ya? ¿Y habrá algo más de fondo todavía? Veámoslo con un ejemplo. Si yo les dijera, esto que es más aterrizado, para todo alumno del curso, Al menos uno. existe existe una nota asignada en sistema del certamen 1 o del sumativo 1. Por ejemplo, no sé, yo digo, Víctor, ¿tiene una nota asignada en sistema? Sí. Sí. ¿Cuál es? No me la diga, invente nomás cualquiera, un 7. ¿Ya? Un 3. Ya, un 3. ¿Ya? Sí, sí, puede ser cualquiera. Tiene asignado un 3, ¿cierto? No sé, Brian. ¿Ah, tú también? ¿Un 3? Oh, Un un 8. Es broma, si eso pueden inventar cualquiera. Brian. Un 8. No, si no fueron tantos rojos, chiquillos. Fueron poquitos. Fueron como 5 o 6. Ya, 5, Jorge. 5. Ah, no, Jorge, un 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando mostrar con este ejemplo? Estoy intentando mostrar de que Al esto es menos cierto. uno tuvo nota roja. No, no, O no. más de uno. Para todo alumno del curso existe una nota, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Sí. Si yo tomo un alumno, existe una nota. ¿Sí o no? Y si yo cambio de Sí. alumno, ¿qué pasa con la nota? Puede variar. Puede cambiar, ¿cierto? También podría quedar igual. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá. Que yo tomo cualquier epsilon positivo, ¿sí? Y después de que tomo ese valor epsilon positivo, va a existir un delta, pero que está asociado a ese epsilon. ¿Sí? Es como lo de la nota. Yo tomo un alumno, existe una nota. Tomo otro alumno, existe una nota que no tiene por qué ser la misma. ¿Sí?
Entonces, independiente del valor que se le asigna a epsilon, siempre se cumple lo que sigue. ¿Qué sería? Existir delta mayor a 0 que depende del epsilon que estemos escogiendo. Que depende del epsilon escogido. ¿Ya? Entonces, aquí termina la parte con cuantificadores lógicos. Después tenemos una implicancia. ¿Sí? Una implicancia lógica. A ver, con otro color. Con naranjo. Esta proposición, ¿qué vendrá a ser? Aquí está el x0, ¿sí? Y nosotros ya sabemos resolver desigualdades, pues. X menos x0 menor que delta, ¿qué significa? Delta era, que está entre el 0 y el delta. No. No, está entre el delta y el menos delta. Exacto, ¿cierto? Esto está entre menos delta y Sí. delta. ¿Y qué es lo que nos faltaría hacer para despejar el x? ¿No es cierto? ¿Cómo? No puede estar. No lo incluye, no, pero eso está ahí mismo. ¿Sí o no? Suma x0. Me queda que el x está entre x0 menos delta y x0 más delta. X0 menos delta y x0 más delta. ¿Ya? El x está en alguna parte por acá. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué está diciendo después? O sea, si el x está aquí adentro, ¿sí? Eso significa, esto va a implicar, ¿qué cosa? Va a implicar esto de acá. Ya voy a marcarlo con otro color. Ya, ahí está el L. Y lo que nos está diciendo la última proposición es que el f de x va a estar en ese intervalo. ¿Ya? Fíjense que dice mucho esta proposición, es mucha información, ¿o no? ¿Encuentras que es mucha información? Sí, Un harta. poquito, pero de poquito se entiende, profe. Ya, entonces, ahora juntemos todo. Sí, primero lo que hice fue desglosar cada parte de la definición. Ahora juntémoslo todo para ver qué es lo que dice. Dice, si yo tomo un epsilon positivo, cualquiera, siempre voy a encontrar un delta positivo asociado a ese epsilon. ¿Sí? ¿Que cumple qué cosa? Si tomamos un x que está a distancia menor que delta del x0, ¿sí? Entonces la imagen del x va a estar a distancia menor que epsilon del límite. Eso significa. ¿Lo anotaron o lo anoto?
Anótalo, profe. Ya, pero ahí sonó con más sentido, ¿no? Juntándolo, Ahí se parece el ejemplo anterior. justamente, ¿cierto? Es como el ejemplo. Ahí se parece el x cuadrado menos 4 y eso. Entonces voy a escribir lo que acabo de decir. Si tomamos epsilon mayor que 0 cualquiera, ¿sí? Porque es para todo. Siempre existirá delta mayor a 0 asociado al epsilon tal que si tomamos un x que esté cerca de x0, más específicamente a distancia menor que el delta, entonces, ¿qué va a pasar? La imagen de este x va a estar cerca del límite. Entonces la imagen de x, o sea, f de x, estará cerca del límite. Más específicamente, a distancia menor que epsilon. Ya, eso serían palabras. ¿Sí? ¿Se entendió mejor con esa frase o no? Fíjense que estas dos cosas dicen exactamente lo mismo. Solo que una es intentando traducirlo a un lenguaje más amigable y la otra es simplemente con símbolos. ¿Sí? Y aquí escribí más o menos lo mismo. Esto significa que si queremos que f de x esté a una distancia epsilon, siempre va a existir una distancia delta, tal que todo x va a estar todo x que está a distancia menor a delta del x0 cumple lo que se quiere. Vamos a verlo de una última forma, que va a ser de una manera más gráfica. A ver. Ya dibujé una función bonita. ¿Qué es lo que se observa? Si yo me acerco al x0, ¿a dónde se acerca la función? La imagen. A L. A L, ¿cierto? Veamos la definición. ¿Cómo parte? Parte dándose un epsilon cualquiera, ¿cierto? O sea, para todo epsilon.
En esta proposición, ¿dónde más aparece el épsilon? Está aquí, ¿y dónde más? Al final, Al final, ¿cierto? O sea, el épsilon corresponde a la distancia entre el límite y la función. ¿Sí? Eso es el épsilon. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces dijimos que se cumple eso. Si el x se acerca al x0, la función se acerca al L, ¿cierto? Pero este significa, si queremos que f de x esté a una cierta distancia, o si quieren le colocamos numeritos, por ejemplo, a distancia 0,1 de L, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice la definición? Siempre va a existir un delta. ¿Dónde está el delta? ¿Dónde más? Está acá, ¿sí? El delta es la distancia entre el x y el x0. Entonces, lo que me está diciendo la definición es que si yo quiero estar a una distancia 0,1 del límite, siempre existe aquí un intervalo chiquitito tal que si yo tomo las imágenes, caigo adentro. ¿Sí? Entonces, en este caso, existe delta tal que dentro del intervalo x0 menos delta, x0 más delta, siempre el resultado cae adentro de este intervalo chiquitito. ¿Ya? Que es el 0,1 hacia abajo y 0,1 hacia arriba. ¿Qué pasa si yo digo, ¿saben qué? Voy a tomar un intervalo más chiquitito. ¿Qué es lo que me dice la definición del límite? No importa que tomes un intervalo más chiquitito, o sea, no importa que tú tomes un épsilon más chiquitito. ¿Por qué? siempre va a existir uno. Porque aquí también va a existir un Una imagen. intervalo chiquitito, ¿cierto? Que hace que las imágenes vayan a caer ahí. Si yo me voy en volar y escojo uno más chiquitito todavía, ¿qué me dice la definición del límite? No importa que tú tomes un épsilon muy chiquitito. ¿Por qué? Porque de todas formas va a existir acá un intervalo chiquitito que, en donde todas las imágenes, ¿sí?, van a caer aquí adentro. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de límite. Siempre tienen que quedarse con la idea de que es un concepto en donde los valores se van acercando, ¿sí? Se van acercando tanto como uno quiera. ¿Sí? Yo quiero estar muy cerca de acá, no importa. ¿Por qué? Porque como el límite es L, basta con que aquí también esté muy cerca. ¿Sí? En el ejemplo, yo dije que el límite era 4. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, ¿qué pasa o qué valor yo tendría que darle a X para obtener como resultado 4,000001?
2,000000001. Exacto, ¿cierto? Entonces tiene que ser un- 0,0000001. Sí, son 6 ceros. Sí, 6,0. Entonces, ¿qué pasa si el epsilon es 10 a la menos 7? Un número bien chico. ¿Sí? Yo quiero estar a esa distancia del 4. O sea, en otras palabras, por ejemplo, quiero obtener 4, o 4 más 10 a la menos 7. ¿Cuál será el x que tengo que tomar? Tengo que tomar el 2 Más 10 a la menos más 7. 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. El epsilon es a qué distancia yo me quiero quedar. El delta es a qué distancia yo tengo que ir tomando los valores de x. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo. Con un ejemplo más directo. Tomemos f de x igual a 2x. Y tomemos como x0 el 1. ¿Sí? ¿Cuál es la gráfica de esa función? Una recta. Una recta. Tiene pendiente 2. Una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 2. Ahí está. Igual a 2x. ¿Sí? Ya. Ahí está el 1. ¿Cuál es la imagen de 1? 2. 2. 2 en i. ¿Cierto? Pues me quedo medio chueco. Ahora me quedo chueco para arriba. A ver. Hago un promedio de las dos equivocaciones, me debería resultar, ¿cierto? Ya, ahí no. Ahora sí. Ya, 2. Entonces yo les pregunto lo siguiente. Si en esta función yo el x lo empiezo a acercar a 1, ¿a qué me voy a ir acercando? Al 2. Al 2, En i. ¿cierto? Porque aquí, si yo me empiezo a acercar, no sé, pues tomo un valor cercano al 1. ¿A quién me voy a ir acercando acá arriba? Al 2. Al 2. ¿Cierto? A medida que voy tomando cada vez más cerca del 1, los resultados también me van a ir quedando cada vez más cerca del 2. 2. Ya. Entonces, eso es lo que nos dice nuestra intuición. Pero, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Deberíamos probar esto. Probar esto. Que se ve un poco más complicado de lo que en realidad es. Voy a hacerlo con verde primero y después voy a enseñarle a hacer la prueba formal. Si yo quiero quedar a una distancia epsilon igual a 0,1. De... 10 a la menos 1. Ah, esperen, no, este no era. ¿A dónde está? Acá. ¿A dónde lo dejé? El ejercicio. Ah, aquí está. Ah, lo copio nomás. Ya, mire, si yo quiero quedar a una distancia epsilon igual a 0,1. O sea, en otras palabras, yo quiero quedar en 2 menos 0,1 o 2 más 0,1. ¿Sí? Quiero quedar aquí adentro. ¿Eso cómo lo escribo? Lo escribo así. F de x menos L menor que 0,1. ¿Sí? F de x es 2x. El límite
¿Cuánto es? Dijimos. No, 2. 2. 2. Ah, claro. Menor que 0,1. ¿Eso es cierto o no? ¿2x menos 2 en valor absoluto es lo mismo que 2 valor absoluto de x menos 1? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, cierto, se factoriza por 2 nomás. Si el 2 puede salir del valor absoluto. Nos queda así. Si dividimos por 2, ¿qué es lo que nos queda? Ya, x menos 1, valor absoluto partido 2. 0,1. Dividimos No por- se parte 2, se queda ahí 0,1. Ahí, así como lo dejó ahí, pone el 0,1 al lado. ¿Solo el 0,1? 0,1 partido 2, No, ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? 0,05. Ya, entonces, traduzcamos un poco. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si yo quiero estar a distancia 0,1 del 2, ¿sí? Que fue lo que escribí acá, ¿dónde tengo que tomar los x? En el 0,05. A distancia 0,05. ¿Sí? O sea, esto sería 1 menos 0,05. Y esto sería 1 más 0,05. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Yo dije, ¿saben qué? El epsilon vale 0,1. ¿Sí? ¿Y cuál es el delta que encontré? El delta es lo que está acá abajo. 0,05. 0,05. Entonces, si quiero quedar a distancia epsilon igual 0,1, basta que el delta sea 0,05. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, si quiero quedar a una distancia, por ejemplo, epsilon igual a 0,001. ¿Cuál deberá ser el delta? 0,005. ¿Ya? Entonces, yo esto podría hacerlo con un montón de deltas, pero ¿con cuántos? Perdón, con un montón de epsilons, ¿sí? Puedo darme millones de epsilon. Pero ¿con cuántos tiene que resultar? Con los positivos. Con todos los positivos, ¿sí? Para todo. Exacto, o sea, aunque me dé 1.000.000 de epsilon distintos, no me sirve de nada. ¿Por qué no? Porque eso es algo que tiene que cumplirse para los infinitos epsilon que son mayores que 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí viene la prueba formal. Demostración formal. Ya que con esto nosotros siempre vamos a poder probar o mostrar que un límite es un cierto valor. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos claves? Primero vamos a decir lo siguiente. Sea epsilon mayor que 0 arbitrario. ¿Sí? O sea, en otras palabras, con eso estamos considerando todos los casos.
¿sí? El 0,1, el 0,01, el 0, el que se le ocurra está considerado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que puede ser cualquiera, ¿sí? Ya, ahora, f de x menos el límite, estoy emulando lo que escribí acá, ¿sí? Es 2x menos 2. ¿Sí o no? Esto yo quiero que sea menor que epsilon. Ah, no, sí está bien, 2x menos 2. ¿Qué fue lo que hice después, en este paso? Lo dividió por 2. Dividí por 2. ¿Cuánto O nos no, queda? lo factorizó primero y después lo dividió por 2. Sí, pero es lo mismo, ¿cierto? Dos x menos 2 menor que epsilon. Y si dividimos por 2, queda así, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué viene a hacer esto? Distancia. Valor absoluto de x menos 2, en nuestra definición. ¿Qué es esto? El delta, pues, chiquillos. ¿Sí? Ah, Miren. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo en esta parte? Me di un epsilon. ¿Y qué fue lo que encontré? Encontré un delta. el delta asociado El delta. a ese epsilon, ¿cierto? A excepción. Sí. Tomé este otro epsilon. ¿Y qué fue lo que encontré? Otro delta. Otro delta que está asociado También asociado. a ese. A Entonces ver, sí. ahora que me di uno arbitrario, ¿qué será esto? Es el delta asociado ¿a quién? A epsilon. Al epsilon, ¿cierto? Epsilon. Y con eso termina la prueba, pues chiquillos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que probar lo siguiente. Para todo epsilon existe un delta que está asociado a él, que hace verdadero todo esto. Me di un epsilon, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontré? Encontramos un delta. Un delta asociado al epsilon. Entonces Asociado al está epsilon. listo. Y ahora fíjense que se cumple esta implicancia. ¿Sí? Esa implicancia se va a cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué? Así, delta igual a epsilon medios cumple. X menos 1 menor que delta, ¿cierto? Eso es lo que estaba al lado izquierdo. ¿Cuánto era el delta? Lo estoy reemplazando. Da epsilon medios. Multiplicamos por 2. Dos x es f de x y el 2 es el L. ¿Ven que es cierto? O sea, es como que lo hago al revés para construir el delta. ¿Sí? Porque siempre me tiene que pasar esto. ¿Sí? Valor absoluto de x menos x0 menor que delta implica valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon. ¿Cómo nosotros encontramos el delta? De atrás para adelante. Partimos con esto.
y vamos construyendo para ver cuál es la relación entre el epsilon y el delta. ¿Sí? Ya chicos, quedamos ahí. Mañana vamos a seguir con este tema. Así que Vale. si es que tienen un tiempito, intenten ver de nuevo la clase y síganos con alguna duda, porque mañana vamos a seguir con esto mismo. ¿Vale? Vale.